¿Qué tal? Buenas noches en casa. Me da mucho gusto el día de hoy iniciar un nuevo proyecto, una nueva edición de nuestro programa de Oncología al Aire. Tabaco, vapeo y cáncer. El día de hoy nos acompañan dos grandes, aparte de amigos, grandes profesionales en la salud, ¿sí? Quiero agradecer a todos los que están aquí presentes, que ya están conectados, y a los que no, también ahorita aquí los esperamos. Quiero presentar al doctor Sergio Grave. Él es neumólogo, ¿sí? Egresado del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ¿sí? Muchas gracias, doctor Grave, por siempre darnos ese apoyo, por estar aquí con nosotros y por confiar también en poder aquí platicar un poco de este tema tan importante, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. No, para nada, un gusto poderte acompañar el día de hoy. Para mí es un placer el poder compartir un poquito sobre este tema tan importante como es el tabaquismo y hoy en día, pues el vapeo, ¿no? Entonces, no, pues muy entusiasmado de poder compartir contigo. Muchísimas gracias. También quisiera presentar aquí también a un gran colega también y buen profesionista de la salud, al doctor Guillermo Castrillo, también egresado del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Así que los dos son egresados del mismo hospital, con la especialidad en cirugía de tórax. Muchísimas gracias, doctor, también por acudir también al llamado para poder hablar un poquito de este tema que es muy importante aquí en México, ¿no? Muchísimas gracias también. Pues muchas gracias por la invitación. Pues, aquí para poder compartir la plataforma con el doctor Grave, con tu persona y pues poderle ayudar a la población en lo que se pueda. Con esto es lo que refiere a estos temas en específico, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, muchísimas gracias también por acompañarnos ahí en casa, a esta hora, mitad de semana. Vamos a hablar de este tema, vapeo, cáncer,
la importancia que tiene, ¿no? Porque es relevante aquí hablar de este tema, ¿no? Las cifras de tabaquismo en México, el incremento del vapeo, la relación que ya se tiene también con el cáncer, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar también, o sea, hoy hablaremos de este enemigo silencioso, socialmente aceptado, ¿sí? Y pues altamente adictivo, ¿sí? El tabaco. Pero también les puedo decir que es un nuevo disfraz, lo que es el vapeo, ¿no? Claro. Que bueno, pues la gente en ocasiones dice, bueno, no voy a fumar, pero sí voy a vapear, ¿no? Y en el caso de las personas más jóvenes, ¿no? Más jóvenes que están llevando esta técnica, que también piensan que no es dañina, que a diferencia del tabaco a lo mejor no les va a pasar nada, ¿no? Y por eso quisimos hablar un poquito de lo que es el tabaco y vapeo, ¿no? Muy bien. Bueno, ahí en casa, si tienen alguna pregunta, algún comentario, aquí vamos a estar al pendiente para poder contestar sus preguntas y sus comentarios, ¿no? Sabemos que el consumo de tabaco y vapeadores va en incremento. Vamos a enfatizar esto en estos breves minutos también y vamos a contestar sus preguntas, ¿no? Y vamos a iniciar aquí con los doctores, vamos a aprovechar el tiempo que tenemos con ellos hoy y también ahí en casa aprovecharlos, ¿no? Las preguntas que tengan, aquí vamos a estar en estos breves minutos contestándolas, ¿no? ¿Cómo afecta todo esto a nuestros pulmones, doctores? ¿Qué opinan al respecto? Primero, quisiera yo preguntarles lo que comentamos en un inicio, el vapeo, el tabaquismo, cómo ha influido ahorita la incidencia también, más que nada el nuevo, o sea, que los jóvenes están tomando esta técnica, ¿no? Claro. Bueno, aquí tomaré la palabra yo. Para empezar hay que llamarlo como lo que es una epidemia, ¿no? El tabaquismo per se es el causante de 7.7 millones de muertes anuales a nivel mundial, ¿sí? Aquí en México se estiman alrededor de 43,000 muertes anuales y esto hay que interpretarlo con cautela porque en realidad en el Código Internacional de Enfermedades, en la clasificación de las defunciones, pues hay múltiples conceptos como puede ser EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema, asma en algunos casos quizás mal diagnosticados. Entonces, una cifra exacta quizás no la podemos ofrecer, pero es absurdo pensar 7.7 millones de muertes asociadas a tabaquismo que son totalmente prevenibles, ¿sí? Wow. Y esto es nada más asociado al tabaquismo. Hay un problema con el uso del vapeo, sobre el que hablaremos un poquito más adelante, que es, desafortunadamente, tiene muy poco tiempo en el mercado, ¿sí? Estamos hablando que se introduce en Asia en el año 2003, ¿sí? Como una muy buena idea, como un objetivo, como un dispositivo electrónico de suministro de nicotina, con el único propósito de ayudar a la gente a dejar de fumar, ¿sí? Esto es algo así como el bacheo voluntario. Inicialmente decías, oye, pues es una muy buena idea, ¿sí? Pero tengo un mes pasando por esta misma calle, ese bache sigue ahí y lo siguen tapando todos los días, ¿me explico? Entonces no ha resuelto el problema. Bueno, eso fue lo que pasó con el cigarrillo electrónico, ¿sí? Desafortunadamente, pues la gente fuma porque es adicta a la nicotina. No sé si vayamos a tocar eso más adelante. Digo, hay toda una disertación que podemos hacer sobre cómo es que llegó el tabaco a nosotros. Pero la gente fuma por adicción a la nicotina. Y si tú le estás suministrando nicotina, ¿sí? Pues se va a hacer adicta a esto. Ahora, malamente le llamamos vapeo porque en realidad pues el vapor en esencia debiera ser de agua y esto contiene la nicotina, por supuesto, en concentraciones que van hasta de 36 miligramos por mililitro. Sí, es una concentración variable, depende del jugo que consume el paciente. 2, el propilenglicol. Y ustedes allá en casa revisen ahí en el teléfono para qué se usa el propilenglicol. Y por último, el saborizante, que existen alrededor de 7,000 sabores. Ya lo habíamos dicho en alguna otra ocasión, hay sabor gansito, ¿no? Que es una combinación hasta de cinamaldehído, que es el sabor canela, etcétera, algunos de los cuales se han evidenciado in vitro que son citotóxicos. Entonces, definitivamente, nada bueno va a salir de ahí, ¿sí? Seguramente esta exposición en el largo plazo va a causar un daño pulmonar. De hecho, ya lo vimos, ¿no? Consideremos que el cigarrillo se introduce en Norteamérica comercialmente disponible para el año 2012 y hacia el año 2016 estuvieron estos casos de EVALI, de lesión pulmonar inducida por
cigarrillos electrónicos o vapeadores. Hay que hacer la aclaración específicamente por el consumo de THC en estos dispositivos, pero vamos, es nuevamente una exposición nociva que están teniendo los individuos, ¿no? Los pacientes o los jóvenes en este caso. Bien, bien, ¿no? Pues la importancia, ¿no? Eso que comentas. ¿Cómo ves, doctor Castillo? ¿Qué nos comentas al respecto tú? El problema del vapeador, a diferencia del cigarro, es que cambia mucho la población que tenía este vicio, por decirlo así. Por ejemplo, el fumar era casi exclusivo de hombres, adultos, ¿ya? Adolescentes, jóvenes, mujeres no fumaban. Hoy en día eso ha cambiado. Pues el grupo que más crece en cuanto al tabaquismo son las mujeres. Hoy en día las mujeres fuman casi igual que lo que fuma un hombre. Y aparte de eso, el daño oculto con el vapeo es que le abre las puertas a que los adolescentes comiencen a hacerlo. De hecho, vemos cada vez más, ¿no? Gente Sí, así, sí, ese es el joven, adolescentes, Ajá. y los ves ahí con su cigarro ahí electrónico ahí, y no sé, o sea, a lo mejor es un mito, y a lo mejor vamos a tocarlo ahorita, que es mejor, o sea, la gente a lo mejor se debe preguntar, ¿no? El mito, si es mejor el vapeo que el tabaco, o sea, de fumar, ¿no? O sea, entonces, sí, es a lo mejor la idea que se tiene de que, como dices tú, es un enemigo silencioso, igual es un problema que tenemos actualmente, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, ¿qué podemos nosotros decir al respecto en cuanto a las sustancias del humo y del vapeo en los pulmones? O sea, ¿qué podemos nosotros decirle al respecto? ¿Qué daño puede ocasionar, doctor Grave? Muy bien. A ver, tomando nuevamente el tema y recordando que estamos hablando tanto de tabaquismo y posteriormente de vapeo, hay que tomar en cuenta que estos pacientes tienen una adicción, ¿no? Claro. La adicción a la nicotina, ¿sí? Que por sí misma en realidad no es cancerígena, pero está asociada a varios procesos de riesgo también de índole cardiovascular e inclusive se asocia al descontrol glicémico en el paciente diabético. Entonces, el humo contiene, o más bien el cigarrillo, contiene alrededor de 55 sustancias que son cancerígenas, ¿no? Entonces, existe por ahí una tabla, ¿sí?, donde nos habla de la toxicidad de los dispositivos. Y yo la encuentro cuestionable todavía porque el cigarrillo convencional es el que está categorizado como de alta toxicidad. Y de ahí le siguen cigarros pequeños, los habanos, y quizás de penúltimo lugar por ahí, los dispositivos electrónicos de suministro de nicotina, que ese es el nombre correcto, ¿no? Esto se debe a que no existe mucha información al respecto. Pero entonces hablemos sobre la inhalación de los carcinógenos en el cigarrillo convencional. Estos son un factor de riesgo cardiovascular, ¿sí?, para enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la tercera causa de muerte a nivel mundial, ¿sí? Durante la cuarta, porque únicamente arriba de ese estaba el COVID como tal, ¿sí? Y también se asocia a enfermedades pulmonares intersticiales, que la mayoría de la gente las conocemos como fibrosis pulmonares, ¿sí? Cardiovascular, que ya mencionamos, y no solo cardiopatía isquémica, sino también eventos vasculares cerebrales, y por supuesto a cáncer de pulmón, que bueno, siendo tú el experto, no me dejarás mentir, la primera causa de muerte por cáncer en el mundo es el cáncer de pulmón. Y si uno compara las estadísticas de la mortalidad del cáncer de pulmón con respecto a todas las demás, se los lleva, pero por mucho, sí, duplica. Es 1.817.000 muertos según la casuística de hace un par de años, ¿no? Entonces, bueno, ese es el precedente. Ahora con esta nueva exposición, quizás estamos un poquito muy pronto para saber cuál va a ser el daño en el largo plazo. Pero lo que sí es cierto es que ustedes ahí en casa consideren, hablamos del propilenglicol hace rato, ¿sí? Esa es una sustancia que se utiliza como lubricante tanto para hacer jabones, champú, etcétera, ¿no? 2, los metales de todo el dispositivo que obviamente se va a calentar. Y 3, los químicos que contiene los saborizantes. Evidentemente esto va a generar una lesión, que de hecho ya hay evidencia de ello en cambios en las pruebas de función pulmonar, por ejemplo, ¿no? Y en los síntomas, hay un estudio que se hizo hace unos
cuantos años donde se comparaba, bueno, el cigarrillo electrónico verdaderamente es una buena opción para dejar de fumar. Y lo que se encontró, contrario al mensaje que venimos a transmitir aquí, es que solamente en individuos que fumen muchísimo y que los síntomas respiratorios son menos, a excepción por el silbido. Pero ojo, los estamos comparando en un periodo breve de tiempo con una exposición que ya hemos documentado por muchos años, ¿sí? Claro. Para poder decir que el tabaco hizo daño, consideren ustedes en casa que se introdujo en Norteamérica a principios de 1900 con la Primera Guerra Mundial, y no fue sino hasta 1964 cuando sale que te dice, oye, espérate tantito, parece ser que fumar hace daño. Y si uno ve la casuística del cáncer de pulmón, ahorita lo comentaba el doctor Castrillo muy acertadamente, ¿sí? Era muy raro a principios de 1900. Empieza la Primera Guerra Mundial y un par de décadas después aumenta su incidencia hasta alcanzar su pico en los 80s, y de ahí pues ya no ha bajado mucho. Y con las mujeres fue hacia los años 60, 70 con la liberación sexual. Todos tenemos el concepto de la femme fatale con el cigarrito muy elegante, ¿no? Entonces, definitivamente es algo nocivo y que en los jóvenes todavía no ha sido tan tangible como para poder hablar de una casuística de enfermedad. Es que es como que el boom, ¿no? Ahorita es como que la moda, ¿no? Es lo que he visto. ¿Cuánto tendrá de moda esto? No sé, yo... Pues del 2014 para acá. Para acá, ¿no? Digo, porque en nuestros tiempos que no estamos tan, no estamos tan grandecitos, ¿no? Jovencitos. Pero bueno, estamos chavos también aquí. Bueno, yo no me acuerdo en nuestra etapa de prepa o incluso de licenciatura que viéramos eso, ¿no? Yo creo que debe tener poco este boom. De hecho, en algunos países ya toman en cuenta la prohibición, ¿no? De esto, ¿no? Ya. Sí, de hecho en Estados Unidos hace algunos años también se prohibieron ingresar a las escuelas con dispositivos USB, porque esta cuarta generación de dispositivos, porque hay varias generaciones, la primera parecía el cigarrillo, cuyo objetivo, como mencionamos, era nada más dejar de fumar, ¿no? Ajá. Pero ya de ahí dices, oye, ¿y si le meto sabor melón? Si le meto sabor sandía. Ya si todos los sabores, exactamente. ¿no? Y hoy en día, ¿no? los dispositivos, justo estaba el fin de semana con un camarada y veía que sacaba un aparatito verde y luego al rato sacaba un aparatito naranja, ¿no? Y dices, oye, ¿tienes de varios sabores? Ah, sí, es que son desechables. Entonces ya el dispositivo es desechable y al paciente, la persona lo compra, ¿sí? Se lo acaba y consigue Oye, otro. y no hay nada normado, ¿verdad? Respecto a eso. O sea, cualquiera le puede vender. Digo, también para que la gente sepa, ¿no? Sí, digo, teóricamente, ¿ya? existe una normatividad, ya no se pueden vender. De hecho, hay una estrategia a nivel mundial que se llama M-Power, si quieres la discutimos un poquito más adelante, que son estrategias de limitar la exposición a esto, ¿no? Es monitorear la casuística de las enfermedades asociadas a eso, ¿sí? El prevenir que la gente fume en lugares públicos, como los restaurantes, por ejemplo, que es un sitio de alta exposición. Claro. El ofrecer consejería y tratamiento, que es parte de lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿sí? El restringir la publicidad. Ustedes recordarán allá en casa el vaquero de Marlboro, ¿no? Sí. En los años de... ¿Y qué te vendía el cigarrillo antes? Pues te vendía sentirte adulto. Cuando uno está morro, pues... Vaquero, ¿no? Ahí arriba exactamente. El caballito, ¿no? Exacto, eres el macho alfa si fumas, ¿no? Eso te vendía. Creo que le dio cáncer, ¿no? Él también, creo. Sí, se murió de cáncer. Ese vaquero le dio cáncer. Y eso es lo que decía del peligro oculto en este tipo de dispositivos, porque... ya no tienes que fumar, ya no tienes que crear el mal olor y crear humo, por decirlo así. Y la gente piensa que no hace daño. Usa el vapeador porque piensa que es más limpio, pero igual te está haciendo daño. Claro. Y expone a... en inglés se dice una droga de entrada, ¿no? Gateway drug, ¿no? Así es. Una droga de entrada. Entonces, la exposición a la nicotina, al estar utilizando estos dispositivos, luego te permite poder iniciar el consumo de otras drogas de una forma también muy sutil, porque venden el aceite de cannabis para echárselo, para que lo prepares tú, cosas así. De todo así, ¿no? Sí. Híjole. Entonces, pues. Y como dices tú, bueno, o sea, la verdad, miren, la incidencia de cáncer de pulmón es alta y sobre todo la mortalidad. ¿Y por qué llega la mortalidad alta, así como comentas? Pues porque no estamos detectando también, o sea, esa prevención, esa detección no es oportuna. Y bueno, a mí ya me tienen que llegar con diagnóstico, entonces pues ya me llegan en etapas más avanzadas.
digo, yo recuerdo etapas tempranas, etapas 1, no, los recuerdo hasta con el nombre porque son pocos. O sea, etapas 1, digo, no más de 5, etapas 2, 1, 2, 3, etapa 3, pero ya avanzados, bueno, sí son muchísimos, ¿no? La gran población sí llegan ya. Entonces, para eso son esas pláticas, pues para prevenir, que sepan la situación actual de tanto el cáncer de pulmón y los factores de riesgo predisponentes, ¿no? Los factores de riesgo predisponentes importantes como el tabaquismo. Y estamos hablando de lo que está en boom y moda, ¿no? Lo que es el vapeo, ¿no? Estamos hablando un poquito porque hemos tenido algunas preguntas durante los live previos, entonces quisimos tocar este tema, ¿no? Pues bueno, muchas gracias a los que están ahí en casa, a los que se van conectando, pues les agradecemos que estén aquí con nosotros. Estamos en nuestro programa de Oncología al Aire, con nuestros invitados, el doctor Sergio Grave, el doctor Guillermo Castrillo, agradeciendo nuevamente que estén aquí con nosotros y estamos presentando lo que es tabaco, vapeo y cáncer, ¿no? Si tienen alguna duda, pregunta, aquí vamos a leer ahorita los comentarios que tengan y vamos a seguir hablando de este tema que es muy, muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si contestamos algunas preguntas? Claro. ¿Cómo ven? Vamos a encontrar aquí algunas preguntas. A ver. Por ejemplo, nos preguntan, si un paciente deja de fumar o vapear, ¿sí? ¿Cómo cambia su riesgo de cáncer a mediano y largo plazo? Como bien dices, no, el vapeo todavía no está muy bien claro, establecido. Digo, es algo nuevo que estamos estudiando, que se está viendo, que hay algún factor que puede causar algún daño, alguna inflamación a nivel pulmonar, ¿verdad? Entonces, eso a lo mejor vamos a tener más datos o posteriormente, ¿no? Sí, de hecho, alguna vez hizo un comentario una paciente, ¿no? Me dice, o sea, que somos los conejillos de Indias, ¿no? Le digo, no son el conejillo de Indias, es que todavía no existe información disponible y mientras tú te sigas exponiendo, pues eventualmente algo va a pasar, ¿no? ¿Para qué le buscas 3 pies al gato sabiendo que tiene 4, ¿no? Y ya vamos viendo, o sea, como dice, ya se está viendo, ya está estudiando, o sea, ya como que está el foco ahí, ¿no? De que algo puede causar, ¿no? Sí, de hecho siempre hago esta observación, tanto a mis alumnos, que si nos están viendo un saludo, les digo, a ver, no, ya mencionamos, Primera Guerra Mundial, a 1964, la primera publicación de que hace daño fumar, va. ¿Cuánto tiempo tiene el cigarrillo electrónico disponible en el mercado? ¿10, 12 años? Entonces, es muy poco tiempo comparado con todo lo que ha transcurrido desde el cigarrillo electrónico. Sucedía lo mismo, vamos a mencionar otra sustancia que también se consume fumada, el cannabis, ¿no? Decían, no, es que es natural, no hace daño. A ver, hoy en día está reconocido que es un factor de riesgo también para cáncer, para enfermedad pulmonar obstructiva crónica, específicamente para enfisema y bueno, también para otra infección por una micosis como Aspergillus, ¿no? Una infección por un hongo. Entonces, de que hay un riesgo latente, por supuesto que lo hay. Es igual pensar, bueno, yo fumo y a lo mejor nunca me pasa nada. Fulanito fumó toda su vida y nunca tuvo ningún daño, nunca se murió de viejito, cosa, ¿no? Entonces, bueno, pero el factor de riesgo ahí está. Sí, no, y el tabaco sabemos que, o sea, hablamos ahorita específicamente de cáncer de pulmón, ¿no? Pero sabemos que es factor predisponente de otros tipos de neoplasias, ¿no? Y no solo los tumores también, o sea, como es tú, algunas otras enfermedades pulmonares, ¿no? Crónicas también. Claro. Sí, entonces, sí, no solo influye en el cáncer, pero sí, como dices, llegan con nosotros y, oye, pero pues fumó siempre mi papá y no le pasó nada, ¿por qué a mi mamá sí? O sea, y ahí también es exposición, ¿no? Esa claro. Exposición que tuvo toda su vida, ¿no? Esa exposición que hay ahí, ¿no? Bien. Dice aquí una pregunta. Muchos jóvenes perciben el vapeo como una alternativa segura al tabaco. ¿Cómo podemos contrarrestar esta idea errónea desde la medicina y la educación en salud? Pues con la educación, básicamente. No es una alternativa menos, yo creo que dijo menos dañina. Menos dañina. No hay estudios que digan que es menos dañino que el cigarro. Incluso en sus estadios iniciales le ponían como espesante, que era acetato de vitamina E, y eso le daba un proceso inflamatorio agudo, ¿no? En pacientes jóvenes que fumaban esto. Entonces no es una alternativa segura, ni la única diferencia es que no vas a oler a humo, ¿ya? Y que no tienes que encenderlo. Claro. Eso es lo único, y lo puedes andar guardado. Pero en cuanto al daño, la exposición que tienes, es lo mismo. Sí, lo mismo. Y pues como tienen esa idea, ¿verdad? Que no, y aparte que no huelo, no esto, y
Y también a veces, Sabe bueno, empezar, yo no fumo, ¿no? O sea, yo les digo a mis alumnos, tomen pero no fumen. No, no sé qué. Todo con moderación, ¿no? Pero bueno, sí, yo no fumo, pero sí es, para mí es molesto estar en algún lugar, con alguien que está fumando, y ya he visto más frecuentemente gente que vapea, en lugares, en restaurantes, ¿no? Que piensan que no, o sea, que no va a pasar nada, que esto no es nada, y a veces hasta se esconden y echan el humito, ¿no? Pero sí es molesto eso también, ¿no? Hay normas sociales, ¿no? O sea, claro. Ajá, entonces, antes se podía fumar en un avión. Sí, me acuerdo, me dicen los pacientes, ¿no? O incluso en los años 40, ¿no? En el tiempo de la primera, Segunda Guerra Mundial, ahí hoy en día memes, ¿no? Donde el médico llegaba y le decía al paciente, ¿no? Te vas a fumar un cigarrillo cada 8 horas, ¿no? Como si fuese un medicamento, porque pues tiene un efecto, claro, digamos, dopaminérgico, y tal, ¿no? Entonces, pues no. Yo todavía me acuerdo cuando, todavía en la Facultad de Medicina, hace poco, cuando pasaba un maestro, y fíjate, era cirujano oncólogo, ¿no? Y fumaba. Fumaba, pero llegaba fumando a los salones. Sí, es que era enorme. Llegaba y, bueno, vamos a ver la clase y esto. Sí, el último, el doctor, bueno, fue mi maestro, agradeció con la enseñanza, pero sí, creo que no falleció de cáncer, pero sí era un evento cardiovascular, ¿no? Pero sí, claro, al tabaco, ¿no? Entonces, bueno, ese recuerdo que tengo yo también de niño, también me acuerdo que en los camiones, fumando, iban fumando. Es lo que tengo que la conducta. Qué bueno que ahora ya no se ve eso, ¿no? O sea, qué bueno que ahora ya la ley ya prohíbe muchas cosas. De hecho, afuera de las instituciones ya fuma afuera, ¿no? O sea, afuera de alguna casa, o sea, ya. Y socialmente la gente ya se está quedando con esa idea, ¿no? Incluso ya está no es una normativa, pero es los espacios libres de humo, ¿no? Que el espacio libre de humo no solo evita que la persona fume en ese lugar, en ese edificio, también no se puede fumar cierta cantidad de metros alrededor. Claro, metros. Oye, pero fíjate que me llama la atención que a pesar de esto, ¿qué ha de tener estas leyes? Como unos 10 años, más o menos, sí, que ya no te permiten. ¿Tú has visto alguna disminución en la incidencia de cáncer en pulmón? Digo, porque llama la atención que, pues sí, sí, hasta eso sí se ha hecho pues se ha hecho ganitas en ese aspecto, ¿no? Pero pues, me llama la atención que sí sigamos teniendo ese tipo de afectaciones principales por el tabaco, ¿no? No se quita, o sea, a pesar de que, y ya hay todo tipo de cigarros, ¿no? La otra vez fui ahí en estas tiendas, para no decir marcas, ¿no? Que llega uno y que hay en todos lados, ¿no? Oye, pásame, me agarré un chocolatito y ya vi lo de los cigarros, híjole, está lleno y de muchísimas marcas, ¿no? Claro. Pero sí, no cambia, ¿no? Es que creo que son estrategias que van a surtir efecto en el largo plazo, ¿no? Finalmente, 10 años es poco en realidad. Es más, si lo hablamos en materia de política, ahorita con el cambio, dices, oye, pues es poco el tiempo para ver los cambios tangibles, es cierto. Lo mismo pasa con el cigarro. Pero queremos cambios. No, ahí tiene que haber. No vamos a hablar de política. No vamos a hablar de política ahorita porque nos cierran el programa, pero sí, pero es cierto, o sea, estas estrategias tienen un objetivo en el largo plazo. Y creo yo que el enfoque es la población no creo, ¿no? A lo que veo en la encuesta de Encodat, el enfoque es la población de los 12 a los 18 a 24 años. Estos muchachos ya son la generación que no les tocó el cigarro. De hecho, tú les hablas con ellos y ¿cómo le llaman la generación actual? Del vapeo, ¿no? Ajá. O sea, entonces, Z, ¿no? Sí. Exacto. Ya vamos en la Z, ¿no? A ellos ya les toca el vapeo. Entonces, estas estrategias tienen como objetivo disminuir o tratar el tabaquismo, prevenirlo, ¿no? Si me permites, hay una pregunta que me parece pertinente sobre qué tipo de estudios demuestran el daño, ¿sí?, del uso del vape comparado con el cigarrillo. Y esto es importante. Más que ofrecer una respuesta clara y contundente, hay que entender que el cigarrillo electrónico ofrece muchas variables, ¿no? Que va desde la temperatura, el flujo, el sabor, la concentración de nicotina, cuántas fumadas le das al dispositivo. Es decir, nosotros, ¿cómo medimos el grado de tabaquismo de una persona? Pues a través del índice tabáquico, a través de un índice que se llama Heavy Smoking Index, para ver cuántos cigarrillos se fuma el paciente en un día, qué tanto tarda entre despertarse, midiendo su dependencia, por supuesto, y bueno, niveles de nicotina sérica o el monóxido de carbono exhalado, ¿no?
Pero con el cigarrillo electrónico, no. Si tú quieres hacer una pregunta de investigación, hay demasiadas variables. Bueno, a ver, ¿qué generación? ¿De primera, segunda, tercera, cuarta generación? ¿Con qué sabor? ¿Sí? ¿Cuántas fumadas le va a dar al paciente? Entonces, hay buenos si, temas de tesis, ¿verdad? Exactamente. Si ¿Quién tú, está haciendo el cigarrillo electrónico y dónde lo están regulando? ¿el dispositivo es nuevo o es viejo? Porque suelta más metales cuando es nuevo. Entonces, todas estas variables, a final de cuentas, son variables que no te van a dar el resultado que tú esperas. Pues es difícil medirlo de una forma tangible, claro. Bueno, tú sabes de eso. Sí, sí, sí. No, ya me pusiste a pensar, ¿no? Hay muchas cosas ahí que tenemos que analizar, ¿no? Imagínate, nosotros ya nos ponemos a pensar, pero es que, ahora sí que por nosotros, como el que dice, el que nada sabe, nada teme, ¿no? O sea, la gente lo usa continuamente y pues bueno, no me va a pasar nada, no me va a pasar nada, pero bueno, a lo mejor ya lo que queremos es prevenir, ¿no? Pero claro, a lo mejor después vamos a ver a lo mejor algunos daños ya relacionados ahora sí que a este modo, ¿no? Por supuesto, que ya lo subo, ¿no? Hay que dejarlo bien en claro, ya lo subo desde el año 2016, ¿no? Claro. Muy bien. Oye, y yo les quiero preguntar a ustedes, bueno, porque yo, pues en realidad, como les comentaba, yo ya el paciente con el diagnóstico de cáncer, ¿no? Pero en su práctica, a día, ven pacientes con este método de vapeo, de vape, que llegan a su consulta por alguna cuestión o algo, o sea, relacionada, o ven ustedes que es o sea, con pacientes más jóvenes, o qué experiencia clínica pueden tener ustedes ahorita en este aspecto. Pues yo la verdad no tanto como tal, pero yo creo que eso es más de tu área, ¿no? Sí, claro. Sí, la verdad es que yo no. La mayoría de los pacientes que yo veo en consulta tienen como antecedente tabaquismo, cigarro convencional, ¿no? Se refiere a que lo estén haciendo de forma aguda, pues, que lleven con un tabaquismo intenso como tal. Así es. Ya eso yo ya no. Sí, eso es raro, ¿no? La mayoría de los pacientes son adultos, generalmente entre la cuarta y la sexta década de la vida, que tienen como antecedente ya alguna enfermedad pulmonar crónica y, bueno, resalta el historial de tabaquismo, ¿no? Sí he tenido consulta en jóvenes entre 18 a 26 años, que muchas veces son asistidos por sus padres, por la exposición al vape, ¿no? Y entonces me ha tocado hablar sobre todo esto, que no es otra cosa que la consejería médica, el consejo médico, que es la primera intervención que todo el personal de salud tenemos que dar al respecto, ¿no? Esa es una intervención barata porque no te toma más de 3 minutos el decirle al paciente, oye, deja de fumar. Claro. ¿Sí? La casuística que estamos presentando ahorita, aunque digo, lo estamos haciendo de una forma un poquito informal, es verídica y ahí está la información disponible en internet, ¿sí? Con la esperanza de tener un impacto. Por supuesto, es raro que un joven ahorita experimente síntomas respiratorios, que si los hay, generalmente son sibilancias, ¿no? Y llega el paciente para estudio por asma o por tos crónica, y bueno, por ahí resalta el antecedente de la exposición al vapeador. No es tan común todavía como el cigarrillo convencional, claro, pero es cuestión de tiempo. Sí, porque sí es más frecuente, ¿no? O sea, la verdad, sí, como te decía, ya es más continuo ver este tipo de prácticas, ¿no? Sí, ya. O algo en personas que son fumadores crónicos intensos, así, que quieren dejar el cigarrillo, utilizan los dos al mismo tiempo. Y eso, pues, es peor. Claro. No, excelente. No, pues tenemos muchas preguntas, ¿eh? O sea, la verdad sí se han conectado, están ahí al pendiente de nuestra plática, nuestra charla. Veo aquí muchísimas preguntas. Algunas relacionadas a algunas cosas, a lo mejor que todavía no podemos, que ya vi algunas por ahí en la relación a lo mejor de como factor de riesgo para cáncer o como factor de riesgo para una histología como tal en común, ¿no? O sea, histológicamente, o sea, si se va a relacionar a un adenocarcinoma, a un epidermoide, células pequeñas, células no pequeñas, o sea, pues son preguntas que a lo mejor todavía están al aire, que no podemos determinar. Sabemos que el tabaco se relaciona a cáncer de pulmón, sabemos que tiene relación para los dos tipos histológicos principales, células pequeñas, no pequeñas, básicamente epidermoide, ¿no? O sea, y sin embargo, en este aspecto histológico, pues se me hace complicado ahorita y no me atrevería a decir si tiene relación con alguna histología, ¿no? A reserva de lo que ustedes opinen.
pero sí creo que esas algunas respuestas no vamos a concretar. Ahorita vamos a concretar algunas cuestiones de prevención y actualmente cómo podemos comparar estas modalidades, ¿no? Claro. Hay otra pregunta que me parece muy interesante. No lo hemos tocado ahorita, pero bueno. Qué bueno que están ahí muy el activos. Puro o los habanos, ¿no? ¿Qué tan dañinos? Esa también la vi, fíjate. ¿Qué tan dañinos son? Y nuevamente está esta escala donde dice la máxima toxicidad es el cigarrillo, ¿no? Y ahí pones small cigars y pipa de agua y luego el habano, ¿no? Que en inglés es el cigar. Como un 20% comparado el riesgo con el cigarrillo, ¿no? Sigue siendo un factor de riesgo, aunque la forma de consumo del habano no implica la inhalación del humo de forma directa. Entonces, por ahí hay metaanálisis que son un poquito encontrados en cuanto si confiere más riesgo para cáncer de pulmón o para enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otros que sí. Definitivamente es una exposición y es de riesgo. Quizás el riesgo no es tan alto como en el cigarrillo convencional, pero pues es una exposición de riesgo, ¿no? Finalmente, a uno como médico, pues no podemos recomendarte, sí, consúmelo, esté seguro. Pues claro que no hay nada seguro en esta vida. Nada, pero esa es muy buena pregunta, me la ganaste, ¿no? Sí. Yo creo que por ahí les diste un punto a los alumnos, ¿no? Para que a lo mejor nos hicieran... Yo no lo hice, ¿no? Pero no. De hecho, en el Mundo Parque estaba escuchando un podcast y en el podcast estaban hablando de el consumo de las diferentes formas de tabaco, ¿no? Uno de ellos era el tabaco masticable, ¿no? Y uno de los presentadores del podcast dijo, no, yo utilizo este tabaco masticable porque es orgánico y ese no causa cáncer, ¿no? Entonces, el mal concepto que tienen del producto en sí, ¿no? Claro. Porque sí está relacionado el tabaco masticable y el habano a cáncer de lengua, cáncer de cavidad oral como tal. Oye, yo me quedé pensando en el puro, fíjate, yo no es muy común, yo no he visto mucha gente que esa práctica, pero pues sí es interesante, ¿no? También, sí. Es que es caro, sí, ¿no? Sí, porque es toda una subcultura, más que nada la de los habanos, que son de denominación de origen, y sus costos ascienden a, vamos, entre 800 a 1000 pesos algunos. ¿Uno nada más? Sí. Híjole. No, pues ya ven mejor. Pero depende, es como el vino, pues, por compararlo. O sea, hay más calidad, menos calidad. Hay diferentes lugares de cosecha. ¿En cuánto te puedes fumar son periodos prolongados. Generalmente ese tipo de sesiones, una hora, si no es que más, ¿no? A lo mejor tiene relación también, a lo mejor con algunos tipos de cáncer como labio, ¿no? Sí, eso es más cáncer de labio. Como es tú, no tanto a lo mejor que vamos a inhalar, ¿no? Esa inhalación. Claro. Sí, pues son métodos que uno no sabe, pues. Entonces, dime. Una pregunta muy importante, y esa sí me tengo que meter yo, porque pues de eso se trata, de prevención. ¿Cómo debe integrarse el tema del vapeo en los protocolos de prevención y educación en salud primaria, principalmente en poblaciones vulnerables? Y lo mencionamos ahorita, ¿no? Primero es preguntando, ¿cómo abordamos el tabaquismo? ¿Cómo abordamos el vapeo? Pues preguntando, eso es lo primero, ¿no? Identificar quiénes consumen. Y de ahí, de acuerdo al modelo de Prochaska y Di Clemente, las etapas de cambio es meter nuestro consejo breve. Esa intervención, aunque muy enfadosa, siempre es, ¿sabes? Eso que estás haciendo te hace daño, ¿no? Uh-huh. Y eso incluye al vapeo, ¿no? Entonces, forzar eso, educar a la población, ¿sí? Esto nos corresponde a todos en todos los niveles de atención, ¿sí? No solamente a los médicos, personal de enfermería. Recientemente tuve oportunidad de participar en una sesión interdisciplinaria donde también había estudiantes de psicología y de nutrición. No es pretexto para nadie, todo personal de salud o toda persona de todos los niveles. Oye, si estimas a alguien y aunque no, pues eso te hace daño, ¿no? Y el que estés fumando aquí, pues también me hace daño a mí, ¿no? Esa enfermedad pulmonar obstructiva crónica que tienes, esa cardiopatía isquémica, esa enfermedad del corazón, pues que ya tienes, pues solamente va a empeorar si sigues fumando. Claro. ¿Sí? Entonces, la forma de abordarlo es preguntando y haciendo esta intervención que se llama consejo breve, ¿sí? Es el paso número 1 en el abordaje del tabaquismo.
Y una vez que abordemos a estas personas es identificar en qué fase de abandono se encuentran. A grandes rasgos hay una fase de precontemplación donde todavía no quiero dejar y hay gente que te dice, no, la verdad es que no, a mí, es más, aquí traigo mi cajetilla, yo me sentiría vacío si me quitan la cajetilla aquí. Pues bueno. Y la traen ahí, ¿no? Sí, Los ¿no? señores ya grandes. Sí. Todavía no está listo, pues, ¿no? Y fíjate que tenemos un paciente en común que tiene, bueno, EPOC y tiene diagnóstico de cáncer de próstata, ¿sí? Tú lo ves por el EPOC, yo lo veo por cáncer de próstata. Pero él sí dice, no voy a dejar de fumar, doctor. Usted deme el tratamiento, pues no voy a dejar de fumar. Y luego, pues a veces llega con la alteración respiratoria, ¿no? Claro. Luego, oiga, pero pues, es que pues debe dejar de fumar, oiga, no tanto, o sea, eso le va a ayudar un poco, a lo mejor el daño ya está hecho, ¿no? Pero no, o sea, sí llegan así, y ya con la enfermedad, ¿no? O sea, ya con una enfermedad avanzada, a lo mejor respiratoria en el ámbito tuyo, pero también en el mío, un cáncer de próstata avanzado, con alteración a nivel óseo, y sigue, dice, no, problema en tratamiento por no bajar de fumar. De algo me voy a morir, doctor. De algo me voy a morir. Es que, y se enojan cuando le digo que no fume. ¿Sabes qué pasa? No es solo el deseo de fumar, es la necesidad. Que sí, tiene. Claro. Y pues a veces dicen, pues ya lo tengo, pues ya, ¿para qué, no? Retirarle el tabaco a alguien que lo ha hecho durante 20, 30, 40 años. ¿no? Sí, entiendo, que ya es difícil. tienen un diagnóstico grave, ¿no? Y que aún así no lo quieren dejar, pues es muy difícil, güey. Es complicado. Es muy difícil y se necesita de un equipo multidisciplinario básicamente porque necesitan mucho apoyo psicológico, farmacológico y ellos también tienen que poner de su parte. Entonces es un tema muy difícil para que lo deje de fumar así por dejar. Sí, claro, yo siempre les digo, bueno, mira, fumabas 10, o sea, fumas 5. Ya le vas bajando, ¿no? Sí. Conforme va pasando el tiempo, bueno, pues ahí no le digo de golpe, ¿no? Hay pacientes que dicen, caray, ya me hizo daño, y ahora sí lo de golpe, algunos sí lo dejan, también. O sea, esa que acabas de mencionar es una estrategia muy válida que se llama reducir hasta dejar, ¿sí? Entonces tú estableces un plan con el paciente, pero nuevamente esto requiere apoyo. Si nosotros revisamos la normativa de cómo ayudarle al paciente a dejar de fumar, también está la terapia de grupo. Sí. Y es muy importante cuidar el ambiente, el entorno del paciente. Es como querer hacer dieta en un lugar donde todos los días hay pastel, ¿no? Conchitas, ¿no? Uy, pues está. ¿No? ¿Cómo dejar eso, no? Querer hacer dieta en diciembre, ¿no? O es más, ahora que ya viene la época del pozole. Entonces, no, ya de aquí, lo que queda del año, ya, ¿no? De septiembre ya viene la noche mexicana, hay que hacer algo, sí, no, hombre, no, los tamales y todo. Bueno, eso es lo mismo para el paciente fumador. ¿Sí? Quiere dejar de fumar, pero todos fuman en casa, pues va a ser imposible, ¿no? Entonces, es generar un buen grupo de apoyo para ayudarle a este paciente. Recordar que el paciente fuma porque es adicto a la nicotina. Claro. Y lo que vamos a hacer cuando lo vamos a ayudar a tratarle su adicción es una dosis de reducción o terapia de sustitución, ¿sí? Quizás se va a poner parches, quizás vamos a bajar nada más el número de cigarrillos. ¿Sí? Entonces es muy válido el bajar el consumo de cigarrillos. Siempre que el paciente está haciendo el intento hay que apoyarlo. ¿Sí? Y fíjate que es un apoyo también en el cual se involucra la familia, ¿no? También. Claro. O sea, la familia es muy, muy importante en este aspecto del tabaquismo y bueno, en la patología que yo veo que es cáncer también sí se ve mucho la diferencia cuando hay ese apoyo familiar, ¿no? También. Bueno, algunas circunstancias, a lo mejor algunos pacientes no tienen a lo mejor el apoyo de toda la familia, pero uno que otro sí, pero sí es muy, muy importante para poder dejar este tipo de adicción, ¿no? Porque en realidad es una adicción, ¿no? Claro. Entonces, bien, pues bueno, miren, agradecemos mucho. Estamos aquí con los doctores Sergio Grave y el doctor Guillermo Castrillo, tocando el tema de vapeo, tabaco y cáncer, ¿no? Agradezco mucho que estén ahí, acompañándonos en este nuevo formato y edición que vamos a tener para ustedes, pues bueno, ya más con la frecuencia que hemos tenido y seguir con nuestros programas de oncología al aire, ¿no? Y bien, yo quisiera comentar algunos mitos relacionados a esto, ¿no? Ahorita para continuar con las preguntas, alguna otra pregunta que seleccionemos. Hay algunos mitos para que podamos debatir, a lo mejor algunos ya lo debatimos, como a lo mejor el vapeo no hace daño. Sí que será, lo ponemos como mito, ¿no? O sea, sí, claro, en realidad ya lo hablamos ahorita el daño que nos puede dar, ¿no? O también que nos dicen, oye, mi abuelo o mi familiar fumó toda la vida y vivió 90 años, ¿no? Pues tuvo buena suerte, ¿no? Pero sí, en realidad
sí llegan así, o que dicen, no, como mencionabas ahorita, no, murió de otra cosa, ¿no? Claro. Y otra es, bueno, ya tengo la enfermedad, ¿va? Entonces, en ese aspecto, ya no sirve dejar de fumar. En ese aspecto, ¿qué le podemos decir ahí al paciente? Siempre sirve dejar de fumar. Hay una gráfica muy interesante de ahí, desde los años 70, ¿no? Sobre cuánto aumenta la supervivencia de las personas que dejan de fumar. ¿Sí? Y entonces se contrasta, dejó de fumar de entre los 25 a los 35 años, ganó en promedio 10 años de vida. Entre los 35 a los 45, ganó en promedio 8 años de vida. De los 35, de los 45 a los 55, ganó en promedio 6 años de vida. O sea, siempre hay tiempo que ganar, ¿no? Entonces, claro, siempre hay tiempo por vivir. Entonces, dejar de fumar es una intervención válida a cualquier nivel, aunque tengas si tienes enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, ¿sí? O lo pueden haber escuchado como enfisema, bronquitis crónica, pues si sigues fumando estás generando más exposición, más daño y la progresión de la enfermedad va a ser más rápida, ¿sí? Sí, está difícil, la verdad, o sea, consideren esto, ¿no? Porque hay pacientes que nos están escuchando. Pues bueno, de tratar de, si ya está el daño, bueno, dejar de tener ese factor no importante que lo ocasionó, y como en tu caso que comentas, ¿no? Del EPOC también, porque si llegan con ese distrés, esa dificultad respiratoria de manera importante, ¿no? O sea, incluso hasta con oxígeno, así que en dosis alta, pues sí también tienen esa dificultad, ¿no? Para respirar, y claro que pues ayuda, ¿no? Quitar ese factor. Sí, claro, en verdad es muy triste ver eso, ¿eh? Fuera del contexto médico, desafortunadamente a mí me ha tocado acompañar a varios pacientes en esa transición que no han logrado dejar de fumar, y es muy triste como una consulta llegan por su propio pie, la segunda llegan en silla de ruedas, la tercera con oxígeno, la cuarta ya nada más te hablan, es que está muy malito, le falta mucho el aire, ya lo tenemos con 3 tipos de inhaladores, con esto, oxígeno suplementario, y se sigue ahogando. Entonces, sí, no, y a veces en hospital, ¿no? Con métodos no invasivos y que siguen con esa dificultad, o sea, ahogarse está canijo, ¿no? Está difícil, ¿no? Aparte que encontrar un diagnóstico con un paciente de un cáncer de pulmón, por ejemplo, y que no quiera dejar el tabaquismo, eso hace casi incompatible realmente el poder ayudarle. El primero tienes que dejar el tabaquismo como tal. Claro. Y desgraciadamente lo tienes que hacer rápido porque tiene que ir todo junto de la mano. Bien. Bueno, ahorita continuamos con las preguntas. Yo quisiera tomar énfasis, bueno, aparte de estos factores predisponentes, de la prevención y la detección oportuna. ¿Qué podemos nosotros hacer o recomendar a nuestra audiencia en cuanto a algún factor de detección oportuna en cuanto al cáncer de pulmón? Y en su experiencia, ¿qué experiencia tienen en ese diagnóstico y tratamiento en pacientes con cáncer de pulmón en una etapa temprana? Y hablando a lo mejor del ámbito quirúrgico, ¿no? Tú, que sabemos que a lo mejor te en etapa temprana tienes opción quirúrgica, ¿no? Pues ahorita con el COVID se encontró mucho cáncer de pulmón en estadio temprano, porque se hicieron muchas tomografías. Claro. Se encontraron un nódulo, se le hizo el protocolo correcto, se encontró un cáncer en estadio temprano, se operó, le va a ir muy bien, ¿no? Desgraciadamente la mayoría, y digo arriba del 95%, son pacientes en cánceres avanzados, son estadios avanzados, ¿no? Y eso habla un poco de la prevención como tal del cáncer, ¿no? Y habla también de la falta de ímpetu que tiene la persona, más el fumador, de irse a buscar algo de forma activa, por esa necesidad de decir, no, a mí no me va a pasar, ¿no? Claro. No va a pasar nada. Entonces, la mayoría del cáncer es en estadios avanzados, una minoría es en cáncer en estadio temprano, ¿ya? Sí, el problema con el cáncer de pulmón es que en etapas tempranas no se siente, no produce ningún síntoma. Claro. Entonces, aquí es donde interviene la herramienta de escrutinio, el buscarlo dirigidamente, ¿no? Y para esto, pues tenemos que acudir con nuestro médico, ¿sí? Y hacer preguntas, nada más. Oye, donde el principal factor de riesgo es el tabaquismo. Sí, entonces, aparte de la consejería de, ¿sabe qué? Le recomiendo dejar de fumar, y si usted está dispuesto a dejar de fumar, iniciamos un tratamiento.
La siguiente intervención es, a ver, ¿cuánto fuma? ¿Cuántos años tiene? Porque si tiene más de 50 años y ha fumado X cantidad de cigarrillos, así como le buscan, le pedimos el antígeno prostático específico a las personas, bueno, así le vamos a hacer una tomografía de baja dosis. ¿Por qué? Pues porque, vamos, estás buscando boleto, pues si estás fumando, entonces hay que buscarlo, porque si lo encontramos en etapas tempranas, ¿sí? Se cura el paciente. Claro, y es lo que el énfasis que yo le digo a mis alumnos. O sea, siempre que tenemos cáncer de pulmón, les digo, a ver, tienes que inferir, tienes que preguntar, tienes que tú indagar, ¿no? Indagas en qué, a ver, qué factores predisponentes tiene, por dónde vas a guiar ese protocolo diagnóstico, ¿no? O sea, en ese aspecto. Fíjate, ¿no? Que no solo la exposición al tabaquismo como tal, ¿no? La exposición a la biomasa. ¿Cuántas personas cocinan con leña? Sí, sí, sí. Y eso pues, lleva a un EPOC y también eso aumenta el riesgo de un cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, buscarlo de forma activa, fuma. Sí, ocupacional también, ¿no? A lo mejor aquellas personas que trabajan se exponen a humo, ¿no? También, claro. Yo cada vez que paso, no paso mucho, ¿no? Porque cada vez que paso por los tacos o las hamburguesas, yo veo que están ahí todos los días exponiéndose al humo, ¿no? Pero no se dan cuenta de eso, ¿no? Pero bueno, también esa exposición crónica que hay, ¿no? Y yo con el comentario que hiciste, doctor Gabe, en ese aspecto de cómo podemos nosotros hacer como, ¿quién dice? El tamizaje, o método de tamizaje o screening o detección oportuna del cáncer de pulmón, pues tenemos esa buena estudio, herramienta que recientemente hemos utilizado mucho, que es la tomografía de baja dosis, ¿no? ¿Sí? Y es lo que les quiero decir también aquí a nuestra audiencia el día de hoy. Tenemos y hemos platicado aquí como equipo multidisciplinario, porque todos los pacientes nos los comentamos, ¿no? Oye, tengo tal paciente, bueno, aquellos en relación a nuestras especialidades, ¿no? O sea, hablando de cáncer, ¿no? Y hemos buscado el apoyo por algunas, ahora sí que industrias que nos pueden apoyar con estudios de imagen, y ya lo hemos dicho a lo mejor en programas previos. Y ya, ¿qué les parece si ya ahora sí que lo aterrizamos? ¿Sí? Tenemos ese apoyo de tomografías de baja dosis. Hemos platicado con gabinetes también de rayos X, en los cuales nos pueden apoyar también. Entonces, yo creo que aquí ustedes, como son médicos, en el aspecto de que vaya a ir con ustedes de primera instancia, pues igual le podemos aterrizar en ese aspecto, buscar ese apoyo de tomografías para los pacientes que ustedes determinen que sean candidatos, ¿no? Sí. Claro. Sí, hay programas de detección temprana también a nivel nacional. Un saludo a Marisol, grandes amigos que andan muy metidos en eso, ¿no? En el tabaquismo y en la clínica Detecto de cáncer de pulmón. Y muy buenos amigos que tenemos allá en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y por supuesto, uno también aquí a nivel local hacemos nuestra parte, ¿no? Entonces, importante, si tú fumas, si tienes muchos años fumando y tienes síntomas respiratorios o no, pues acude a valoración, te vamos a interrogar, te vamos a revisar y si es pertinente, igual y te tragamos el beneficio de la tomografía de baja dosis, claro, sí. Nada más para salir de dudas, ¿no? Es decir, no pasa nada, así como año van a hacer el antígeno prostático. Oye, sí, o la mastografía, ¿no? La mujer. Exactamente. Yo creo que deberíamos de hacer ese aspecto, hacer un cuestionario, formarlo, hacer un QR y cuando lleguen a la consulta, detectarlos a tiempo, ese cuestionario y apoyarlos con la tomografía. Sí. ¿Lo hacemos? Sí. Yo creo que hay que aterrizarlo. Aquí bueno, estamos los tres, yo creo que ocupados en todo el día en la consulta, ¿no? Pero yo creo que vamos a pedir apoyo administrativo con los que nos apoyan para poder llevar a cabo esto y en breve poderle subir en redes sociales cómo va a ser ese apoyo. ¿Parece bien? Sí. Claro. Muy bien, pues mira, yo creo que se nos fue el tiempo rápido, ¿no? ¿Cómo ven? Aquí esta plática de amigos se nos fue rápido y yo quisiera agradecer a toda la gente que nos está escuchando y que siempre nos apoya en este aspecto. La verdad, siempre que los invito tenemos buena respuesta. Yo les agradezco a ustedes también atender ese llamado que siempre les he hecho y pues ese apoyo hacia mí y también hacia las personas que nos están escuchando, ¿no? Les quiero agradecer a los dos ese apoyo, ¿no?
No sé si tengan algún comentario ustedes, un comentario para nuestra audiencia, un comentario final. Yo digo, ya para no dejarlos dormir, acabar su cafecito o lo que estén ahorita en casa, para no aburrirlos más. De todas maneras, ya vi aquí las preguntas que tenemos y sí son buenas, son muchas preguntas. Poco a poco vamos a ir ahí leyéndolas, y si sale algún tema en específico posteriormente, claro que lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? Pues sí, yo creo que darle a entender a la gente que el diagnóstico de cáncer no es lo último, ¿sabes? Todo se trabaja en un equipo multidisciplinario, siempre hay una esperanza, pero lo más importante es que ellos puedan tener la conciencia de buscar el diagnóstico si ellos saben que están incurriendo en un daño que le puede ocasionar un cáncer, como el tabaquismo y cosas así, ¿no? A sincerarse con su médico, decirle, mire, yo tengo estos factores de riesgo, ¿qué puedo hacer? Y pues habemos un equipo que nos dedicamos a esto y trabajamos varios, ¿no? Como digo, debe ser un trabajo en equipo con el fin de poder sacar al paciente adelante y llevarlo a buen fin, ¿no? Claro. Bueno, yo quiero concluir diciendo que siempre es buen momento para dejar de fumar. Si tienes la inquietud, pues acércate, te apoyamos, ¿sí? Con mucho gusto podemos apoyarte y asesorarte para dejar de fumar. Y si sospechamos de alguna enfermedad o algo, bueno, buscarla tempranamente, ¿no? Siempre es un buen momento para dejar de fumar. Hay muchos tratamientos, bueno, hay tratamientos disponibles para que dispongas de ellos, ¿no? No, pues muchísimas gracias. Siempre hay esa prevención, ¿sí? Por eso hacemos énfasis en estas pláticas, porque la finalidad es prevenir, ¿sí? Que ustedes sepan los factores predisponentes o de riesgo que va a haber, y también comentarles, como decían aquí los doctores, en el aspecto de que la palabra cáncer no es lo último, o sea, siempre hay un tratamiento que ofrecer, siempre hay una pauta de tratamiento, un apoyo que debemos llevar como equipo multidisciplinario. Entonces, quiero cerrar la charla agradeciéndole a ustedes primeramente y a todos también en casa por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por atender el llamado el día de hoy a Oncología al Aire, nueva edición en el nuevo formato que tenemos para ustedes. Créanme que es difícil concordar con los doctores porque sé que tienen sus tiempos, y agradezco nuevamente ahora sí que ese agradecimiento infinito por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, doctores. Con esto quiero cerrar nuestro programa del día de hoy, con ustedes inaugurando este nuevo formato, y agradecerles nuevamente. Muchísimas gracias, y muchas gracias a todos en casa, y nos vemos en la próxima edición de Oncología al Aire.